Hoy el gobierno de los Estados Unidos hizo algo que nunca había hecho en la historia de las relaciones entre Washington y La Habana. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC, acaba de publicar una actualización de su lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas. Que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió esta tarde en su lista de sancionados al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y miembros de su familia y entidades vinculadas al gobierno cubano. En la lista también figura Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, y el Ministerio de Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y los nombres que aparecen en esa lista esta semana son los más importantes que han aparecido en décadas. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Liz Cuesta Peraza, su esposa, la Machi, la mujer que se pasea por actos oficiales con carteras de Louis Vuitton de 8.980 euros mientras el pueblo cubano no tiene que comer. Manuel Anido Cuesta, el hijo de Liz Cuesta, el hijastro de Díaz-Canel, el que estudia en una universidad de Madrid que cuesta más de 12.300 euros al año, mientras el salario mínimo en Cuba no llega a los $20 mensuales, y Alejandro Castro Espín, el tuerto, el hijo de Raúl Castro, el hombre que fue el arquitecto del deshielo con Obama, el que negoció en secreto con la CIA, el que estuvo en las conversaciones con el gobierno americano. Ese hombre también fue sancionado. Y mientras todo eso ocurría, mientras Washington golpeaba directamente al núcleo más íntimo del poder cubano, Trump dijo algo desde el despacho Oval que me parece la declaración más importante que ha hecho sobre Cuba. En los próximos 20 minutos voy a revelarles exactamente qué significa que Díaz-Canel sea el primer gobernante cubano en ejercicio sancionado directamente. ¿Qué patrimonio tiene Liz Cuesta y cómo lo consiguió? ¿Por qué el hijo de Liz Cuesta estudiando en Madrid con dinero robado al pueblo cubano es la hipocresía más obscena del régimen? ¿Y por qué la sanción a Alejandro Castro Espín, el tuerto, es la señal más clara de que Washington ya no quiere negociar con él? Empecemos por Díaz-Canel, porque su inclusión el hombre más poderoso de Cuba, todos sabemos que no lo es, sino porque es el primer gobernante cubano en ejercicio que Washington sanciona directamente desde que asumió el poder en 2018. Se trata de la acción más reciente de Washington para intensificar la presión sobre los líderes comunistas de la isla. Las sanciones fueron anunciadas cuando el presidente Donald Trump declaró a los periodistas que Estados Unidos quería que Cuba fuera un país bien gobernado. No es solo que queremos que sean un país bien administrado que pueda alimentar a su gente. Mira, es una nación fallida. El artículo de Diario de Cuba lo confirma con claridad. Dice que la medida ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros bloquea todos los activos de Díaz-Canel bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos, bancos y empresas de Estados Unidos realizar cualquier transacción con él. Y añade algo que me parece crucial para entender el impacto real de esta sanción. Dice que la inclusión en la lista SDN implica además un fuerte aislamiento financiero internacional, ya que numerosas entidades bancarias y compañías de otros países suelen evitar operaciones con personas sancionadas por la OFAC para no exponerse a sanciones secundarias o restricciones en el sistema financiero estadounidense. Los bancos de todo el mundo van a evitar hacer transacciones contigo para no arriesgarse a perder el acceso al sistema financiero estadounidense. Y el artículo de Cibercuba lo analiza perfectamente. Dice que para muchos cubanos la sanción tiene también un importante componente simbólico al dirigirse contra el máximo responsable político del país en medio de una profunda crisis económica y social marcada por apagones, escasez de alimentos y medicinas, inflación y deterioro de los servicios básicos. Simbólico. Eso es lo que dice Cibercuba. Y tiene razón, porque la sanción a Díaz-Canel no es solo económica,
Es un mensaje. Es Washington diciéndole al mundo que no reconoce la legitimidad de Díaz-Canel como gobernante, que lo trata como a un criminal, que lo pone en la misma lista que a los narcotraficantes, los terroristas y los violadores de derechos humanos. Y el secretario de Estado Marco Rubio lo justificó con una frase que me parece definitiva. Dijo, y cito textualmente, estas sanciones apuntan a la amplia y violenta red de acción radical del régimen cubano y a los actores que la implementan y la financian. La amplia y violenta red de acción radical. Eso es lo que Rubio llama al régimen cubano, no un gobierno con el que tiene diferencias políticas, una red de acción radical. Y Díaz-Canel es el actor principal de esa red. Y Rubio añadió algo que me parece igualmente importante. Dijo que La Habana sirve como base de operaciones para la guerra irregular global contra los intereses de Estados Unidos, reclutando, entrenando y equipando a militantes de izquierda violentos en la región. Y esa descripción, esa caracterización es exactamente el tipo de lenguaje que precede a una acción, que justifica una acción, que construye el caso moral y político para lo que podría venir. Y ahora llegamos a la parte que más me tiene indignado. Liz Cuesta Peraza, la esposa de Díaz-Canel, la que el régimen llama la no primera dama, la que se pasea por actos oficiales con un guardarropa que haría enrojecer a cualquier aristócrata europea, la que fue sancionada esta semana junto a su esposo. Que Liz Cuesta ha llamado la atención por su gusto desmedido por el lujo y las marcas extranjeras, en una nación donde el pueblo apenas sobrevive. Ha sido vista luciendo relojes de diseñador, carteras costosas y prendas de firmas internacionales. Que las plataformas digitales se han llenado de imágenes suyas con zapatos Mary Jane, de diseñador, vestidos de cortes exclusivos, carteras de piel de marcas como Carolina Herrera, Michael Kors, Louis Vuitton, Hermes y accesorios que no se encuentran ni en las tiendas de lujo de Varadero, sino solo en boutiques extranjeras. Es que ahora ha sido captada la primera dama, Liz Cuesta, su esposa, comprando en un mall. Pero antes que eso, Daniel, te quiero enseñar imágenes del momento en que Díaz-Canel llega a la isla de Granada específicamente. Ahí lo vemos. Como te puedes dar cuenta, Daniel, no está Liz Cuesta. ¿Por qué? Porque estaba de compras en un mall y fue captado y publicado en redes sociales. Veamos. Buenos días. Ando buscando un pullover de un niño que tenga piratas. Bueno, y muchos se preguntarán, ¿por qué habla español? Bueno, hay negocios de hispanos ahí y seguro el régimen cubano la lleva precisamente a esos sitios donde sabe que puede defenderse en el español y no en el inglés de Díaz-Canel. No, claro que sí, Daniel. Y si entran en la página web y ven el video detenidamente, vemos que el mall está prácticamente clausurado y ella anda con acompañada de dos guardaespaldas, así que a lo mejor le abrieron algún tipo de horario especial solamente a ella para que fuera a comprar. Y todo esto mientras el pueblo en Cuba está en la miseria, pero ella sí, buscando, como dijo, pulovercitos con muñequitos y piratas. Con piratas, cuando los mayores piratas y corsarios están en el Comité Central. Eso significa que esa cartera vale más de lo que un cubano gana en 37 años de trabajo. Un insulto visual. Eso es lo que es Liz Cuesta para el pueblo cubano. Y ahora está en la lista de la OFAC. Sus activos bajo jurisdicción estadounidense están bloqueados. Y cualquier banco o empresa del mundo que haga transacciones con ella se expone a sanciones secundarias. Y luego está el hijo, Manuel Anido Cuesta, el hijo de Liz Cuesta, el hijastro de Díaz-Canel, el que también fue sancionado esta semana y cuya historia es quizás la más reveladora de todas sobre la naturaleza del régimen cubano. Manuel Anido Cuesta, hijo de Liz Cuesta, esposa del presidente cubano, está inscrito en el Instituto de Empresa en un programa ejecutivo en tributación internacional, un prestigioso máster que forma a abogados y economistas para asesorar a grandes fortunas y resolver disputas mundo. El precio, más de 12.300 euros. Eso incluye comida, alquiler, transporte o libros
y se estima que vivir en Madrid como estudiante puede costar más de 2.000 euros al mes, en un país donde el salario promedio es de alrededor de $1 al mes. Y el artículo de Martí Noticias añade algo que me parece devastador para la narrativa del régimen. Dice que Anido, quien se graduó con una licenciatura en Derecho de la Universidad de La Habana en 2019, fue nombrado asesor presidencial por su madre, la famosa Machi, que desde entonces ha acompañado a Díaz-Canel en viajes a Rusia, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Norte, el Vaticano, entre muchos otros países, y que fue duramente criticado por lucir accesorios de lujo como una bolsa Montblanc durante una reunión con el fallecido presidente iraní Ebrahim Raisi en Madrid. ¿Quién paga esos privilegios? La respuesta es obvia: el pueblo cubano. Con el dinero que el régimen le roba, con los recursos que Gaesa extrae de la economía cubana, con el petróleo que Rusia manda para los militares, con todo lo que el régimen acumula mientras el pueblo no tiene electricidad ni agua. Y ahora llegamos a la sanción que me parece más importante de todas. Alejandro Castro Espín, el tuerto, el hijo de Raúl Castro, el coronel del Ministerio del Interior, el jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, el hombre que controló todas las direcciones de inteligencia y contrainteligencia de Cuba, y el hombre que fue el arquitecto del deshielo con Obama, el que negoció en secreto con la CIA, el que estuvo en las conversaciones con el gobierno americano. Ese hombre fue sancionado esta semana. Dice que en 2014, cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, Alejandro Castro se reveló como algo más que un nepo baby con aspiraciones intelectuales, que se convirtió en asesor de su padre, miembro de la Comisión de Director de Inteligencia y Contrainteligencia de la Seguridad del Estado, que en 2015 invitó a La Habana a John Brennan, entonces director de la CIA, que su fama de eminencia gris y gran negociador creció entre los cubanos, y que no era descabellado pensar que sería una figura clave del postcastrismo, alguien menos intransigente y más pragmático que sus mayores. Porque si Washington sancionó al tuerto, si lo puso en la lista negra, si bloqueó sus activos y prohibió cualquier transacción con él, eso significa que ya no quiere hablar con él, que ya no lo considera un interlocutor válido. Y el artículo de El País añade algo que me parece revelador sobre la historia del tuerto. Dice que al ascenso le seguiría una caída estrepitosa, que el retorno de las relaciones con Estados Unidos estuvo en peligro desde el principio, que en 2017 llegó el escándalo del síndrome de La Habana, una serie de ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses y canadienses en la isla, y que en La Habana un castrismo en proceso de cambio generacional señaló como responsable a Alejandro Castro. Señalaron al tuerto como responsable del síndrome de La Habana. Y según investigaciones periodísticas publicadas en The New Yorker y en una investigación conjunta de The Insider, Der Spiegel y 60 Minutos de CBS, detrás de los ataques estaba la inteligencia. Because I had this incredible case of vertigo. It felt almost as if I was in some kind of, carnival ride. I'd spent years in war zones of Iraq and Afghanistan. I put my life on the line. This was the most terrifying experience of my life. I had no control. Este hombre que habló es un agente de la CIA retirado y está hablando de uno de los fenómenos más extraños y misteriosos de la última década. Un fenómeno que sufrió en carne propia, como cientos de otros diplomáticos, espías y funcionarios estadounidenses, pero también de otros países occidentales alrededor del mundo: el síndrome de La Habana. Verás, todo comenzó en 2016 en La Habana, Cuba. Diplomáticos estadounidenses reportaron escuchar un extraño zumbido metálico en sus casas, seguido de mareos, vértigo y dolores de cabeza insoportables.
meses. Posteriormente, los síntomas empeoraron y lo que parecía un incidente aislado pronto se transformó en una ola de casos. Primero en La Habana, Cuba, después en China y más tarde incluso en Washington, D.C. La pregunta estalló de inmediato. ¿Qué demonios está causando este malestar en diplomáticos estadounidenses? El régimen cubano usó ese escándalo para sacar a el tuerto del poder, para ponerlo en plan pijama, para recluirlo en casa, y ahora Washington lo sancionó, lo puso en la lista negra. Y con eso le dijo al mundo que el tuerto ya no es un interlocutor válido, que cualquier negociación que haya tenido con él está terminada. Y que si el régimen quiere seguir hablando con Washington, va a tener que encontrar otro canal. Y aquí viene la pregunta que todos deberíamos hacernos. Si Washington sancionó al tuerto, si ya no quiere hablar con él, ¿con quién quiere hablar? ¿Quién es el interlocutor distinto que Diario de Cuba menciona? La respuesta podría ser el Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, el que está siendo posicionado como el posible sustituto de Díaz-Canel. O podría ser que Washington ya no quiere hablar con nadie del régimen, que las sanciones a Díaz-Canel, Liz Cuesta, su hijo y el tuerto son la señal de que las negociaciones han terminado, que Washington ha decidido que no hay nadie en el régimen con quien valga la pena negociar y que lo que viene no es un acuerdo, sino una acción. Y ahora llegamos a la parte que más me tiene analizando, porque mientras la OFAC sancionaba a Díaz-Canel, a Liz Cuesta, a su hijo y a El Tuerto, Trump dijo algo desde el despacho Oval que me parece la declaración más importante que ha hecho sobre Cuba en semanas. El presidente Donald Trump prometió esta gestión de la crisis con Irán, usando la metáfora de una breve parada de regreso para describir sus planes sobre la isla. Las declaraciones las realizó desde el despacho Oval ante preguntas de la prensa. Y cito textualmente lo que dijo Trump. Do you think that Cuba is close to collapsing? It sort of collapsed, and we're going to handle that as soon as we finish. I like to do one thing at a time, and we'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop off. Mr. President. We'll take care of it. We want to help them out. Una pequeña parada. Eso es lo que Trump llama a lo que va a hacer con Cuba. Una pequeña parada de regreso de Irán, como si fuera algo menor, como si fuera algo que se puede resolver en el camino, como si Cuba fuera una más en el itinerario de Trump. Y luego dijo algo que me parece igualmente importante. On Cuba, are your sanctions on Cuba meant to accelerate its collapse? No, we just want them to be a nicely run country that can feed its people. Look, it's a failed nation. Una nación fallida. Eso es lo que Trump llama a Cuba. No un adversario ideológico, no un enemigo geopolítico. Una nación fallida, un país que no puede alimentar a su pueblo. El análisis público de esa declaración apunta a una posición de debilidad inédita del régimen. Tenían petróleo y dinero entrando de Venezuela, pero que ya no tienen nada, y que describió la relación entre ambas dictaduras como la de guardaespaldas, en referencia al acuerdo de décadas por el que Venezuela suministraba crudo subsidiado a cambio de personal de seguridad e inteligencia cubano. Ya no tienen nada. Eso dijo Trump sobre Cuba. Sin petróleo venezolano, sin dinero, sin aliados que puedan proyectar poder militar para defenderlos, sin recursos para mantener el sistema funcionando. Cuba ya no tiene nada. Whether they did or not, it didn't matter, but I had 95% of the Cubans voted for me. They're unbelievable people. They're energetic. They're entrepreneurial. You know, some of the richest people in Miami are Cuban. They're unbelievable. And I'm going to take good care of them. I'm going to let them go back to their land. They want to be back with family. You know, they have a lot of family over there. They've been treated very badly by Cuba. But we're going to treat Cuba well, and we're going to let our people go back and let them invest in Cuba if they'd like. So we have some very good plans for Cuba. I think, you know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. Dejarlos regresar a su tierra
Eso dijo Trump, que va a dejar que los cubanoamericanos regresen a Cuba, que va a permitirles invertir, que va a cuidarlos bien. Y esa promesa, esa visión de una Cuba libre donde los cubanoamericanos pueden regresar e invertir, es porque Trump no es un ideólogo, es un hombre de negocios. Y cuando ve a Cuba, ve una oportunidad, ve playas paradisíacas sin desarrollar, ve un mercado de 11 millones de personas, ve hoteles que podrían llevar la marca Trump y ve a millones de cubanoamericanos en Florida que quieren regresar a su tierra. Esa combinación de intereses económicos y políticos es exactamente lo que podría llevar a Trump a actuar. No la ideología, no los principios democráticos, el interés. Y cuando el interés de Trump se alinea con la libertad del pueblo cubano, el resultado podría ser el mismo. Lo que hemos visto hoy es el golpe más directo que Washington ha dado al corazón de la dictadura cubana, no a las instituciones, no a las empresas, al corazón, a las personas, a los individuos que componen el núcleo más íntimo del poder. Díaz-Canel fue sancionado. El primer gobernante cubano en ejercicio en la lista negra de la OFAC, sus activos bloqueados, sus transacciones prohibidas, su aislamiento financiero internacional garantizado. Liz Cuesta fue sancionada. La Machi, con sus carteras de Louis Vuitton de 8.980 euros y sus relojes de más de 2.000 euros. La mujer que representa la hipocresía más obscena del régimen, la que se pasea con lujos mientras el pueblo no tiene que comer. Manuel Anido Cuesta fue sancionado. El hijo de Liz Cuesta, que estudia en Madrid, en una universidad de 12.300 euros al año, mientras el salario mínimo en Cuba no llega a los $20 mensuales. El que viaja por el mundo en viajes oficiales con bolsas Montblanc. Y Alejandro Castro Espín, el tuerto, fue sancionado. El arquitecto del deshielo con Obama, el que negoció en secreto con la CIA, el postcastrismo, sancionado, bloqueado, descartado como interlocutor por Washington. Y Trump prometió que se ocupará de Cuba, que al regresar de Irán hará una pequeña parada, que hay que deshacerse del régimen, que Cuba es una nación fallida y que va a dejar que los cubanoamericanos regresen a su tierra. Todo eso junto pinta el cuadro más claro que hemos visto de lo que podría venir. El cerco económico se aprieta, el cerco legal avanza, el cerco personal llega al núcleo más íntimo del poder. Y Trump dice que se va a ocupar de eso. Por eso les pido que compartan este video, que lo manden a sus familias, que lo discutan en sus comunidades, que le digan al mundo que lo que está pasando en Cuba no es una crisis ordinaria, es el colapso de una dictadura que lleva 67 años destruyendo vidas. Y el pueblo cubano merece que ese colapso llegue con justicia, con libertad y con la rendición de cuentas que tanto tiempo han esperado. Y ahora quiero que me respondan en los comentarios porque sus voces son más importantes que nunca. Primera pregunta. Washington sancionó a Alejandro Castro Espín, el tuerto, el hombre que fue el arquitecto del deshielo con Obama y que estaba negociando con emisarios estadounidenses en Ciudad de México. ¿Creen que esa sanción significa que las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos han terminado definitivamente? ¿O creen que Washington va a buscar otro interlocutor dentro del régimen? Segunda pregunta. Trump dijo que al regresar de Irán hará una pequeña parada y se ocupará de Cuba. ¿Creen que esa declaración es la confirmación más clara que hemos tenido de que Trump tiene un plan concreto para Cuba? ¿O creen que es simplemente retórica política para satisfacer al exilio cubano en Florida? Tercera pregunta. Liz Cuesta fue sancionada con sus carteras de Louis Vuitton de 8.980 euros y su hijo fue sancionado mientras estudia en Madrid en una universidad de 12.300 euros al año. ¿Creen
que esas sanciones personales van a tener un impacto real en el comportamiento del régimen o son simplemente simbólicas? Quiero leer cada uno de sus comentarios. Quiero saber qué piensan, porque este debate importa, porque las decisiones que se tomen en las próximas semanas van a definir el futuro de Cuba por generaciones. Si no están suscritos al canal, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita, porque esta historia está en su momento más explosivo. Cada sanción, cada declaración de Trump, cada movimiento del USS Nimitz, cada noche que Raúl Castro pasa en sus túneles subterráneos. Todo es parte de una cuenta regresiva que está corriendo y cuando llegue a cero, ustedes serán los primeros en saberlo. Washington sancionó al núcleo más íntimo del poder cubano. Trump prometió que se ocupará de Cuba y el tuerto, el hombre que negoció el deshielo con Obama, está en la lista negra. Esas tres cosas juntas me dicen todo lo que necesito saber sobre lo que viene. Porque la verdad no necesita censura, solo la mentira la necesita. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.